Primera a los Corintios, el capítulo 1, versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Siga leyendo, hermano. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Los profetas, según Pedro, su capítulo 1, versículo 10, dice: los profetas en el Antiguo Testamento que profetizaron acerca de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de estas cosas, escudriñando el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendrían tras ellos. O sea, tras los sufrimientos, a ellos se les reveló que no era para ellos, sino que ellos suministraban las cosas de antemano que son para nosotros. Hablando del Calvario, y que el domingo pasado, Señor, me regaló una palabra para el pueblo de Dios, hice unos énfasis en dos puntos. Uno fue que Dios no negoció la sabiduría de Él, la soberanía de Él. Y la otra fue que Dios había tomado una decisión soberana de que en el Calvario sería la obra cumbre de Él, y que con revolcamiento de sangre Él salvaría a la raza humana. Y no solo salvaría a la raza humana, sino que limpiaría el pecado en la tierra y aún el sucio que Satanás provocó allá en el cielo. Todo fue limpiado con una sola ofrenda hecha perfecta para siempre. Bendito sea el nombre del Señor. Hoy voy a traer este mensaje a la iglesia,
los sufrimientos de Cristo, su rechazo y las glorias que vendrían tras ellos. Hermano, el Calvario es lo más grande que Dios ha hecho. El Calvario representa para Dios la victoria sobre los demonios, sobre el pecado del hombre. Representa la victoria sobre el mundo que lo rechazó, y esto a él le da autoridad para juzgar a los hombres, porque ahora los hombres no van a ser condenados por el pecado que hayan cometido, sino que Dios proveyó la solución en el Calvario y los hombres la rechazaron. Por eso van a ser condenados. De manera que Dios se propuso hacer esta obra extraordinaria, y esto representa y debe representar para la iglesia y para cada creyente en una forma personal, individual, ¿dónde nos vamos a parar para gritar que somos salvos? ¿Qué fue lo que Dios hizo para salvar a la raza humana? Estaba revisando unas escrituras, sacando conclusiones, analizando por qué Jesucristo fue rechazado. El pueblo de Israel estaba acostumbrado a ver a Dios hacer las cosas de una manera tal. Ellos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento tuvieron un libertador llamado Moisés. ¿De qué manera los había sacado de Egipto, una potencia militar mundial? Y cómo Dios extendió su brazo, su mano, humilló a los egipcios, les envió 10 plagas, liberó al pueblo de Israel. Egipto es el testimonio de Dios en el mundo. Ese río Nilo tan viejo y tan hermoso fue testigo que un día sus aguas se volvieron sangre, tuvieron plagas de piojos, ranas, hubo toda clase de plagas, tinieblas, en fin, y por último la muerte de los primogénitos. Y ese pueblo vio al Dios de ellos hacer unas maravillas, eso se llaman señales y prodigios, de una manera tal que quedó asombrado el mundo, y más cuando cruzan el Mar Rojo, que esas aguas se dividieron y quedaron convertidas como muro a los costados, y el pueblo de Israel pasó como en tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Manera que este pueblo vio a Dios hacer cosas tan grandes
Les dio a beber en el desierto agua de una roca que todavía los hermanos de Colombia que han ido allá nos han contado que la piedra todavía está brotando agua. Para testimonio del mundo que Dios puede, en medio de la situación más difícil, resolucionar el problema de la raza humana. Nunca ellos necesitaron médicos. En 40 años Dios les dio alimentos, y el día que quisieron comer carne les envió carne hasta que se les salió por las narices. De manera que, y no conforme con eso, el Dios de la gloria los llevó a la montaña del Sinaí a fin de hacer un pacto con ellos, hacerlo su pueblo, hacerlos sus hijos. Y en ese día, sobre esa montaña, descendió el único Dios que existe en toda la historia de la humanidad. Y aquella montaña temblaba desde la base hasta la cima. Había una espesa nube que la cubría. Habían truenos, habían relámpagos, habían sonidos de bocinas. Es decir, era aterrador, de tal manera que Moisés decía: estoy espantado y temblando. Y de los del pueblo ninguno se atrevió ni siquiera a acercarse a la montaña. Pero el pueblo tuvo el testimonio de que el Dios que hizo los cielos y la tierra, ellos lo vieron, de tal manera que cayó sobre la montaña. Y aunque físicamente no vieron una figura, se dieron cuenta que Dios es real, que existe, que es verdadero. Gloria al Señor. De manera que ese pueblo, con tantos profetas famosos como Daniel, como Jeremías, como Isaías, como Joel, y otra cantidad de personajes, reyes como Salomón, como David, y gente guerrera famosa como los 30 valientes de David. En fin, esas grandes batallas que Dios les dio, como fue la destrucción de la muralla de Jericó, que eran tan inmensas, un espesor tan grande que la gente podía dormir tranquilamente sobre ellas. En fin, todo ese Josué les paró el sol, el río Jordán lo vieron que Dios lo regresó hacia arriba. Es decir, ese pueblo esperaban, como dijo el profeta, al deseado de todas las naciones que viniera, pero ellos lo esperaban tal cual como lo habían visto moverse, actuar, hacer prodigios y milagros. Así lo conocían ellos. Y más cuando el profeta levanta la voz y dice que vendrá el deseado de todas las naciones, porque al Mesías judío no solo lo esperaba Israel, el mundo entero esperaba que el Mesías de Dios se manifestara al mundo. De manera que este pueblo, cuando aparece el Mesías, y que ellos sabían que era de la tribu de Judá, de donde Dios había tomado a David y lo había colocado en el trono de Israel, era de una familia pudiente, de una familia solvente, de prestigio, de altura, de renombre, porque David cogió renombre no solo
en Jerusalén y sus alrededores, sino en países vecinos, que los sometió, los conquistó, tumbó y derribó gigantes. Tuvo el rey más sabio que ha habido en la tierra. En fin, ese pueblo esperaban que su Mesías, el deseado de todas las gentes o de todas las naciones, apareciera sobre el planeta Tierra, así como apareció allá en la montaña del Sinaí, que temblaran los imperios, que las naciones se les sometieran, que su reino lo estableciera sobre la tierra y que Jerusalén fuera la capital del mundo, donde Dios establecería su trono. Pero el Mesías no le apareció así. El Mesías vino tan distinto a las perspectivas que ellos tenían, que ellos se decepcionaron. El Mesías, ¿por qué no el mundo no lo vio como quería? ¿Por qué los personajes mundiales se negaron a creer en él? Es que el mundo está acostumbrado a recibir grandes líderes. Por ejemplo, si se dijera en Colombia que viene un personaje de afuera, eso le harían calles de honor, el protocolo que montarían. La seguridad, la fama. Cuando llegó aquí Pablo VI, creo que fue en la década del 70 o antes, y besó la tierra en el aeropuerto de Bogotá, El Dorado. Imagínense ese personaje mundial. La gente no solo admiraron a Pablo VI, sino que fueron al aeropuerto donde él besó la tierra y arrancaron la tierra y se la llevaron para la casa. Figúrese, cuando llega un personaje de esa estirpe, todo lo que el mundo hace. Pero Cristo nació fue en un pesebre. Él no buscó la mejor clínica del mundo, que pudo haberlo hecho. La Biblia dice que él, siendo rico y el dueño de todo, ya en el Antiguo Testamento a través de un profeta había dicho: mío es el oro, mío es la plata, el mundo y su plenitud, todo es mío, todo me pertenece porque yo lo hice. Él proclama su autoridad de que él es el dueño por una sola razón: fue que él sacó de la nada todo. Entonces él pudo haber escogido el mejor hospital, la mejor clínica, los mejores especialistas, pero no. La Biblia dice que él, siendo rico, se hizo pobre. Él se quitó toda esa grandeza y se puso el overol, porque había que hacer un trabajo que esa grandeza no le servía, sino el overol, porque era con los hombres y los hombres no aguantábamos toda la potencia y la gloria que este Dios tiene. Escogió un pesebre. Pero aunque escogió un pesebre,
y el mundo no se dio cuenta cuando nació. De las cortes celestiales de ángeles bajaron y dijeron: vamos a ver el nacimiento del Salvador. Y ve, y esos ángeles estaban tan contentos cuando vieron a Cristo nacer en este mundo terráqueo de pecadores, que ellos fueron por toda la comarca y gritaban y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad de parte de Dios para los hombres. Y habían unos pastores asustados que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre sus rebaños, y ellos dijeron: os damos nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Había nacido el Salvador del mundo. Y los 3 reyes magos vinieron de lejos, dicen que eran persas, y vinieron. Y cuando llegaron a Jerusalén, esa ciudad se conmovió cuando esos hombres en aquellos camellos preguntaron: ¿dónde ha nacido el Rey de los judíos? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Gloria al Señor. Eso no es que usted quiera cualquier personaje por ahí. Eso eran como astrónomos. O sea, esos eran astrónomos, no astrólogos, sino astrónomos. Porque los astrólogos son los que adoran los astros. Es diabólico. Estos eran astrónomos, eran sabios. Y cuando llegaron a Belén encontraron al niño en una cunita, quizás hecha por José, que era carpintero. Y dice que cuando vieron al niño lo adoraron. Ellos sabían que ese niño era grande. Gloria al Señor. Dice que le sacaron presente, oro, incienso y mirra. Eso tiene un simbolismo. Y adoraron al niño y regresaron a sus tierras alegres de que habían visto al Salvador. La forma donde se crió Jesucristo no tenía tampoco atractivos. La Biblia no habla mucho de qué pasó desde los 12 años hasta los 30, cuando él comenzó su ministerio público, pero hay una partecita donde dice: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No conocemos también sus hermanas? Y hasta las menciona por nombre algún evangelista. ¿Qué quiere decir eso? Que José era pobre, carpintero, que el lugar donde se había creado o criado, mejor, donde se había criado, era Nazaret. Y allá en Jerusalén, como aquí en Colombia y en muchos países, hay pueblitos que no salen ni en el mapa. Nadie los conoce sino los que viven ahí. Yo le pongo a veces pereca a algunos pastores cuando yo les pregunto: ¿y usted de dónde es pastor? Y me dice: yo soy pastor en tal lugar. Yo dije: y eso hermano sí aparece en el mapa, porque yo nunca lo he oído. Bueno, así era de Nazaret. De Nazaret no había salido nunca nada bueno. Los grandes profetas, los famosos, los valientes eran de otra parte, pero de Nazaret parece que todo el mundo se dedicaba era a la agricultura,
a la carpintería, cosas así. No había gente famosa, no había gente así de talla. Pero el nazareno decidió vivir, fue en Nazaret. Bendito sea el nombre del Señor. Manera que ese personaje que se forma allá, y hasta decían, ese es hijo de fornicación, porque José embarazó a María antes de casarse. Así que Jesucristo, la fama de entrada no era buena. Calumnias y una cantidad de cosas. De manera que ese personaje así, con esa trascendencia, con ese pasado, difícilmente lo iban a aceptar, difícilmente lo iba a recibir un pueblo que estaba acostumbrado a tener grandes cosas. Ayer estaba oyendo un predicador que me ha llamado la atención en los últimos días, y lo estoy poniendo casi todos los días, y dice que cuando él fue con su esposa a donde una amiga que trabajaba en el comercio a comprar unas cosas, dice que la amiga era una mujer simpática, elegante, de talla, bueno, pelo rubio. Y dice que la esposa de él, cuando la saludó, bueno, se abrazaron y todo, y dijo, ¿y ese señor quién es? Y ella dijo, ese es mi esposo. Él dice que él vio el gesto que ella hizo. Y entonces la mujer no se aguantó y le dijo, ¿y por qué lo buscaste a él como esposo? Él era un calvo, pequeño de estatura, no tenía un buen físico. Y no solamente que le dijo que por qué lo buscaste a él como esposo, sino que siguió la mujer hablando y le dijo, hubiera buscado uno elegante, simpático, que tuviera una cabellera bonita, hermoso, como el que yo busqué. Ella dijo, sí, pero este que yo tengo es mejor que el que tú buscaste, así con todas esas descripciones que hiciste, porque el tuyo era tan simpático que hasta adulterio te cometió, que hasta te puso varias mujeres. Ese es el que tú querías que yo buscara con esa pinta de hombre para que me fuera infiel. No, señor. Este no tiene tanta pinta y tanto reconocimiento, pero este hombre tiene unos principios, este hombre tiene unos valores, este hombre me valora, me quiere. Este hombre lo aprecio yo por eso. Oiga, y el hermano decía, Dios mío, esta mujer es tremenda. Cómo me ha cogido y me ha vuelto nada. Bueno, el ser humano está acostumbrado a esto. De manera que Jesucristo, viniendo de allá, de esas familias, entonces el pueblo de Israel se iba a negar a aceptarlo. Pablo, escribiendo en lo que leímos de Corintios, habla de la locura de la predicación. Yo no sé, pero el mundo vio que la forma de Dios salvarlos a ellos era una locura. Quizá le pueden llamar lo loco de Dios, o decir Dios está loco, que se ha propuesto salvarnos a nosotros y que por medio de un crucificado, cuando en la ley está escrito que maldito es todo el que es colgado en un madero, y ahí al lado de él con dos malhechores.
De manera que para ellos ese Salvador y ese Mesías no lo aceptaron. Ustedes se dan cuenta que los del Sanedrín, que era el consejo máximo en cuanto a la ley en Jerusalén, de ellos uno solo que le vino a hacer unas preguntas de noche, llamaban Nicodemo. Y Pablo dicen que también fue miembro del Sanedrín, porque a él lo volvieron también un rabino. En fin, de esta clase Jesucristo muy pocos seguidores tenía. De la clase civil, del gobierno también muy pocos seguidores, porque no veían en él al Mesías que estaban esperando. Entonces, para los judíos que fueran a ser salvos por un crucificado, ellos decían que eso nunca lo aceptarían. Yo he hablado con pastores que han ido a Jerusalén y han caminado Israel, hermano, y no solamente en aquel tiempo, todavía ese pueblo, cuando algunos hermanos pastores me han dicho que han hablado con algunos de los judíos y le preguntan que en qué concepto tienen a Cristo, muchos se escupen en el suelo, echan el esputo en el suelo y le pasan el pie así, vea, y dicen: este es el concepto en que yo tengo a Cristo. Escupen el suelo y le pasan. Mire usted, pero la Biblia dice que el endurecimiento de ellos y el rechazo de ellos hacia Cristo fue lo que trajo la salvación a los gentiles. Así que a Dios no lo coge nada por sorpresa. Dios todo lo tiene calculado. Y hay una escritura que dice que Dios sometió todas las cosas bajo desobediencia para tener misericordia de todos y para que la grandeza de Dios, la omnipotencia de Dios se manifestara, y para que ninguno en su presencia se jacte, sino que todos digan verdaderamente: soy salvo porque Jesucristo se cruzó en mi camino. Alabanzas al nombre del Señor. Hay un grupo en Israel que es el remanente. Esos sí siempre han sido creyentes. Ya esa es clase aparte, esa es otra cosa. Y cuando Pablo escribe aquí estas palabras y dice, de los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos tropezadero y para los gentiles locura. Manera que la Biblia dice que los judíos tropezaron en la palabra porque no iban detrás de ella con fe. Pero aparece aquí entonces los gentiles y menciona a los griegos. Figúrense, hermanos,
Haga el análisis. En ese tiempo del nacimiento de Cristo, el helenismo, que era la cultura griega con sus idiomas y todo, había sido colocado en un lugar preponderante. El idioma griego, es decir, no lo hablaba todo el mundo, sino los de la high class. Era como ahora hablar, decir el idioma inglés u otros idiomas en el mundo. Así era el idioma griego, con una cultura y una cuna. Los griegos eran famosos como guerreros. Para derrotarlos no era fácil. 300 de ellos se enfrentaban a miles en las Termópilas. Las guerras del Peloponeso. En fin, estos griegos tenían unas virtudes, unas cualidades, una fama. Un guerrero griego no se le arrugaba a nadie, no retrocedía, prefería caer muerto en la batalla. Tenían líderes como Aquiles y otros que les habían enseñado que debían de ser guerreros valientes a fin de que sus mujeres y sus hijos y su ciudad y sus bienes nadie se los quitara. Pero por otro lado, aparte de esta cualidad que tenían, era y fue la cuna del conocimiento antiguo. Allí nació Sócrates, allí estaba Aristóteles, allí estaba Platón, allí nació Tales de Mileto, ahí nació Pitágoras de Samos, ahí nació el hombre de las palancas que dijo: denme un punto de apoyo y les moveré el mundo. Creo que llamaban Arquímedes. De manera que esas escuelas de los epicúreos y de los estoicos que eran escuelas famosas de sabios, de filósofos, de matemáticos, de médicos como Hipócrates, en fin. Todavía las universidades de hoy tienen que hablar de ellos. Ni los siglos, ni el mundo, ni todos los cambios que han hecho han podido cambiar esa cultura que fundaron esas personas. Entonces esta gente con el mejor idioma, con los mejores guerreros, con los mejores sabios del mundo, la Biblia dice que en la sabiduría de Dios ninguno conoció a Dios, pero le agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Vamos a explicarlo de otra manera para que se entienda mejor, porque eso de la locura de la predicación no es una predicación loca, no es una predicación descabellada. Es que cuando esos hombres grandes vieron a Cristo crucificado, decían: este no es el que nosotros estamos esperando que pueda salvar al mundo. Este personaje ahí lleno de sangre, despreciado de todos, algunos hasta lo patearon, otros lo escupieron, otros le arrancaban la barba, otros le daban con una caña por la cabeza, lo desnudaron en la picota pública, se burlaban de él, decían: ¿cómo va a ser este el Salvador de nosotros? Esto es una locura. Los sabios decían: esta es una locura.
que nosotros siendo griegos con todas estas cualidades que tengamos o que tenemos, vayamos a aceptar a un hombre así, el Salvador del mundo. No, señor. Pero no sabían lo que se encerraba en ese personaje. Un aplauso para Cristo. El mundo no sabía lo que se encerraba ahí, yo. Eso era lo loco de Dios. A mí me encanta hablar del Calvario porque Calvario fue donde Dios mostró todo el poder y sabiduría que tiene. Alabanza al nombre del Señor. Entonces vino su nacimiento, su rechazo, sus sufrimientos. Pero dice la Biblia que los profetas hablaron, como Isaías, que dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Y en otro versículo dice: verá el linaje. ¿Qué quiere decir eso de que verá el linaje? Eso está hablando de prole, eso está hablando de familia. Eso está hablando de que Jesucristo, aunque estuviera en el mundo y tiene todavía muchos que lo rechazan, muchos a quienes no les ha sido revelado quién es este Dios glorioso, maravilloso, que partió la historia en dos y que hizo su introducción al mundo naciendo una noche en un pesebre. Este ser para los seguidores de Cristo es poder de Dios, es sabiduría de Dios, es lo más grande que ha pisado este planeta Tierra. Y si uno no entiende esto, hermano, uno se pierde un culto por cualquier cosa, por un partido de fútbol, por ir al teatro a ver películas, por un programa, por cualquier cosa. Por eso es que usted ve que hay mucha gente que viene poco a culto. No los motiva nada. Ellos no tienen a Dios en su prioridad. Para ellos su prioridad es el estudio de sus hijos. Son las neveras, los últimos carros y motos, tener cuenta en los bancos. A Cristo se acuerdan de Él, pero lo tienen por allá como en un segundo o tercer plano. Cuando yo tenga tiempo, yo voy a culto. Cuando yo tenga tiempo, yo voy ahora a un ayuno. Cuando yo pueda, haré tal cosa, saldré a hacer una visita, una refán. Jesucristo no hizo eso con la raza humana. Jesucristo se puso el overol y dijo: voy a salvar a los seres humanos. No sacó excusa. Por eso es que me encanta el Calvario. Él estaba en todo confort allá arriba, pero dijo no. Entonces los profetas hablaron de algo que tenemos nosotros y que estamos disfrutando, y que no lo disfrutamos como debemos por la razón de que no hemos tenido una revelación tan amplia y tan grande de Él, porque el hombre amará a Cristo de acuerdo a la revelación que tenga de Él. El ser humano amará al Señor de acuerdo al conocimiento que tenga de Él. Y vea, le voy a decir algo a los predicadores, muy importante, y a la iglesia. Han pasado 20 siglos y el hombre hoy se emociona con grandes inventos, que si Marte tiene agua, la conquista del espacio, el hombre puso el pie en la luna,
La ciencia, una mujer está embarazada y le sacan al niño o allá mismo adentro si está muy pequeñito y le hacen una operación al niño, lo ubican en su lugar otra vez, cierran. La ciencia coge a una persona torcida de las piernas y lo pone rectecito. Ha sacado tumores. Es decir, la ciencia médica tiene tantas cosas y eso asombra al mundo. La gente se sorprende, aún nosotros los creyentes, al ver todo lo que hace la ciencia, todos los inventos. Y eso nos impacta. Y eso nos emociona. Y eso decimos, wow, qué cosa tan grande. Todo lo que es el hombre capaz de hacer. Y eso no es mentira, eso es una gran verdad. Y hay que reconocer que el hombre se ha desarrollado, ha alcanzado un nivel de conocimiento muy alto. Y todos los días saldrán cosas nuevas que impactarán al mundo. Ahí están las pirámides de Egipto. Ahí está la Gran Muralla China. Ahí está la represa de Hoover. Ahí está Dubái con sus edificios. La China hizo un puente y lo metió dentro del mar de 13 kilómetros de distancia, que las personas van caminando por dentro del mar y ven los peces, ven toda esa fauna hermosísima que hizo el Creador. Unieron por el estrecho de Gibraltar o Gibraltar entre Egipto y España, que pasa por debajo un túnel subterráneo, y así lo han hecho en Suiza. Han roto los Alpes y por allí por debajo anda la gente en trenes. ¿Qué faltará? ¿Qué el hombre traerá? Están esperando al anticristo. ¡Wow! Ese hombre, eso impresionará, impactará al mundo. Pero yo le quiero decir esta mañana a la iglesia que nosotros, que hemos tenido la revelación del Dios verdadero, que nosotros que sí sabemos qué significa el Calvario. El Calvario, cuando sucedió, tembló el mismo infierno. El sol se oscureció, la tierra tembló, las rocas se partieron, los muertos resucitaron, el velo del templo se rasgó de arriba abajo. El centurión, que era un hombre tan rudo y tan fuerte, dijo: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Pero hay una cosa que la iglesia debe conocer, debe saber, a fin de que no hayan creyentes caminando muy débiles, de amando al mundo, apartarse por cualquier cosa o negarse a caminar con Cristo. Hasta que la iglesia no nos demos cuenta cuáles fueron las bendiciones, cuál fue el resultado de este Calvario, nosotros no vamos a disfrutar,
porque ahora llegó el momento del disfrute, de la alegría. Jesucristo nos trajo el gozo que hay allá en el cielo, nos los trajo a esta tierra. El diablo nos dio muy duro, el pecado nos quitó la alegría, nos llevó a las cantinas, nos llevó a las mazmorras, nos destruyó, que nos da tanta vergüenza decir algunas cosas que hacíamos en el mundo. Pero la página Jesucristo la cambió. Leyendo a los Efesios, el apóstol Pablo en su capítulo 1, versículo 3 en adelante dice: bendito. ¿Cuántos dicen bendito sea Jesucristo? Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, para que seamos santos. Alabanzas al nombre del Señor. Oiga, santos, después de habernos revolcado allá en el fango del pecado, la sangre de Jesucristo y el Calvario nos hizo santos. Y dice: en Él también tuvimos herencia. Y no es cualquier herencia, no es la casita que tenemos, no es la finquita. Yo le llamo a esos juguetes que Dios nos ha dado acá abajo. No, es una herencia incorruptible, inmarcesible, reservada en el cielo para nosotros. Cristo dijo: voy a prepararles un ranchito allá, para que donde yo estoy, ustedes estén conmigo. Hermano, el que se pone a mirar el mundo y su desarrollo y todas esas cosas, que no es malo hacerlo, pero que se emboba allá, hermano, y quita la mirada de esto acá, de esto tan glorioso, tan grande, tan sublime, tan eterno. Bendito sea el nombre del Señor. Oh, hermanos, lo que quiero enseñarles esta mañana es que hay unas cosas hechas, ya hechas en el Calvario, y mire todo lo que nos trajo. Bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo. ¿Cuáles son esas bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo? Que ahora estamos sentados con Cristo juntamente donde Él está sentado. Nos sacó de allá, vea, de allá del pozo de la desesperación, y nos sentó con Él en lugares celestiales. Nos dio una herencia que está allá arriba. Oh, Dios nos ayude a caminar por las calles de la Nueva Jerusalén. Aleluya. Nos trajo y nos dio su naturaleza, nos hizo sus hijos naciendo de nuevo, nos dio su nombre que es sobre todo nombre, nos dio el bautismo del Espíritu Santo. Por su llaga fuimos curados de nuestras enfermedades. Y aunque esa sangre se derramó hace 20 siglos, la Biblia dice que si alguno hubiere cometido pecado de los que estamos aquí en esta mañana, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Aquí está vigente.
Oiga, hermano William, pero si hace 20 siglos que se derramó esa sangre todavía tiene todo el poder. Aleluya, aleluya, aleluya. Oiga, el demonio que nos llevaba agarrado, como llevar agarrados los animales de aquí, así nos tenía el diablo, nos llevaba. Dios no solo nos soltó de ellos, sino que nosotros ahora tenemos autoridad para echar fuera a los demonios. Usted no se goza que sus manos fueron lavadas con la sangre más grande que hay, y fueron santificadas y purificadas y llenas del poder de Dios, de tal manera que si usted pone sus manos sobre un enfermo, transmitirá el poder de Dios que hay en usted a un alma. Entonces, tenemos tantas cosas que Dios nos ha regalado. ¿Por qué vamos a vivir cada rato quejándonos? Cada rato. El predicador que les decía que estaba oyendo ayer, ese hombre tiene unas anécdotas hermosísimas. Y dice que había un predicador famoso en los Estados Unidos, era colombiano pero se había ido a vivir allá. Y él era cortador de caña por allá por los lados del valle. Y cuando Dios lo hizo predicador, cogió un pedazo de caña y lo guardó en el maletín. Y ya antes de predicar, sacaba el pedazo de caña y lo veía y se acordaba de dónde lo sacó el Señor para colocarlo con los príncipes de su pueblo. Y decía el pastor, y el pedazo de caña ya está seco. Y le hemos dicho, hermano, ¿cuándo vas a botar ese pedazo de caña tan feo, tan maluco? Un maletín tan hermoso y tan bonito que tienes. Y él decía, no lo puedo botar, porque siempre que voy a predicar, antes de montarme en el púlpito, cuando abro el maletín para sacar la Biblia, lo primero que veo es el pedazo de caña. Y eso me dice de dónde me sacó Dios. Hermano, ¿cómo no va a estar esta iglesia alegre, contenta, cuando esta iglesia se la ganó Jesucristo? La sacó de las cantinas, de los bulevares, de los hospitales, de las cárceles. Lo sacó y nos dijo, vengan para acá. Yo tengo cosas grandes para ustedes. Yo tengo bendiciones para ustedes. Yo tengo perdón. Yo tengo vida eterna. Yo tengo sanidad. Vengan para acá. Caminen conmigo. Aleluya, un aplauso grande para él. Un aplauso. La iglesia que se levante esta mañana. Levántense la iglesia, levántense. Levántense. Vamos a hacer algo, escúchenme. Escúchenme, vamos a hacer algo. Escúchenme. Escúchenme. Yo sé que muchos han venido al culto ya a punto de tirar la toalla. Aquí hay hermanas que su hogar está a punto de caerse. Maridos que ya no saben cómo sostener el hogar. Sus hijos ya no pueden con ellos.
Pero vamos a hacer una cosa. Vamos a decirle a la iglesia esta mañana, en el nombre del Señor Jesucristo me atrevo a decirlo, que Dios tiene poder para solucionar el problema más grande que haya aquí en la vida de una persona esta mañana. Y vamos a invitarlo acá adelante. Aleluya, si hay un amigo, aleluya, que tiene un problema que no ha podido solucionar. Oh, en el Calvario se hizo el trabajo más grande. Aleluya. No te vayas para la casa esta mañana sin alcanzar la victoria. Estás enfermo, no importa. Por su llaga fuimos curados. Que cante la iglesia victoria esta mañana. Que se derrame aquí el Espíritu Santo. El grupo de alabanza que me acompaña a cantar una canción. Aleluya. Aleluya, aleluya. No podemos dejar que los hermanos vivan embolatados, enredados, amarrados, afligidos, con la cabeza agacha. Los que no han recibido el Espíritu Santo, para muchos, Dios está vivo. Jesucristo, a quien yo amo, no es más que Aleluya.